Todavía recuerdo aquel 13 de marzo, cuando por última vez caminé por los pasillos vacíos y oscuros de la universidad. Ese día se habían suspendido las clases porque sobrevolaba en el aire algo que tenía que ver con el coronavirus. Yo soy docente de la universidad y tenía pautada una reunión con mi equipo de trabajo. Íbamos a planificar cómo íbamos a recibir a los estudiantes de 5 carreras que comenzaban su trayectoria universitaria en el mes de marzo. Nos reunimos y fue la última vez que nos miramos, que nos besamos, que nos abrazamos y que compartimos un mate, algo tan característico de los argentinos. Y digo que fue la última vez porque el 20 de marzo, el presidente de nuestro país, en consonancia con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, establece el aislamiento social y preventivo. Ese aislamiento que nos llevó a los argentinos a confinarnos a nuestras casas. De pronto aparecieron fronteras nítidas. No podíamos salir de casa, no podíamos salir de la ciudad, tampoco de la provincia, mucho menos del país. Y así yo, como seguramente tantos docentes de nuestro país, empecé a dar clases. Para un grupo de estudiantes que no conocía, que nunca los había visto, que no sabía cómo se llamaban ni quiénes eran. Ni siquiera tenía el listado. Abrimos la página en el campus de la universidad, empezamos una serie de intercambios, nos presentamos, subimos materiales y yo sentí que no alcanzaba, porque tampoco los podía ver. Entonces armé un canal de YouTube. Mi hija, que es adolescente, me ayudó, armamos el canal. Y algo tan simple como presentarse no lo era. Yo doy clase desde hace más de 20 años los viernes a las 15 horas. Y los recibo con un buenas tardes chicos, ¿cómo están? Y en el canal de YouTube, ¿cómo los iba a saludar? ¿Cuándo iban a ver el video? ¿Todos lo iban a ver? ¿En qué momento? Así que era un buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a empezar a ponerle cara a los nombres. Pero la única cara que se podía ver era la mía. Así que tampoco me alcanzaba. Y seguí pensando estrategias y buscando opciones y hablando con colegas. Y sintiendo a veces una sensación enorme de soledad. Después de eso, abrí casi inmediatamente una mensajería a través del celular, un chat. Sería mucho más rápido. Los estudiantes escriben, el grupo responde. Y funcionó en ese sentido. Pero yo seguía sin verlos. En el mes de marzo, frente a toda esta situación de pandemia, aparecieron muchas aplicaciones. Bueno, las probé a todas. Las que se cortan, las que no se cortan, las que cuando uno pasa un PowerPoint puede ver a los estudiantes, cuando uno lo pasa no los puede ver. Y así, hasta que encontré una con la que yo me sentí cómoda, empecé a dar clase todos los viernes a las 19 horas, en el living de mi casa, que mágicamente se tenía que transformar en un aula. Le pedía a mi marido y a mi hija que hagan silencio. Estaban en casa. Trataba de que los perros no ladren. Preparaba el termo, el mate. Yo me vestía como profesora de la mitad para arriba, porque en época de pandemia nos podemos dar estas licencias de estar de jogging y short, zapatillas o pantuflas. Llevaba el mate, el termo, lo colocaba sobre un individual anaranjado. Detrás mío, la foto de mi hija, de la muestra de educación física de sala de 4. A mi izquierda la planta, la computadora, los libros, los apuntes. Los auriculares, que ya no los estaba usando solamente para escuchar música ni correr. Los estaba usando para dar clase. Y así empecé. Prendía la cámara, los saludaba. Del otro lado, los estudiantes me saludaban con sus cámaras encendidas y después las apagaban. Pantallas negras con nombres, con iniciales, con avatares. Pantallas negras. Yo no los podía ver, no los podía mirar. Y así fue pasando el tiempo. Y un día Pola, que es una estudiante, que a sus 50 años se animó a empezar a estudiar, porque nunca es tarde, escribe un mensaje a través del celular y dice algo así como: profesora, yo espero los viernes para tener clase con usted y estar con mis compañeros. Y me quedé pensando. Y termina el mensaje diciendo: porque este es nuestro espacio, ¿no?
Y así pasaron las semanas y marzo dio paso a abril y pasó mayo y junio, llegamos al invierno y llegamos a fines de julio. Esta materia es cuatrimestral, dura un poquito más de 4 meses y el último día, el 24 de julio, nuevamente preparo el termo, el mate, uso la misma silla que usé cada viernes a las 19 horas. Me siento, prendo la computadora, enciendo la cámara y del otro lado mis estudiantes estaban todos con las cámaras encendidas. Los docentes, además de revisar nuestros programas y de pensar estrategias, tuvimos que pensar nuevos instrumentos de evaluación. ¿Cómo evaluar a través de la virtualidad para aquellos estudiantes que se podían conectar? Porque no todos lo pudieron hacer. Y así llevé adelante una actividad evaluativa que involucraba a la familia. Me pareció que aún estando en la universidad era importante. Y después de llevar adelante esa actividad, Pola pidió la palabra. Y mirando la cámara, hermosa, con su camisa colorada, Pola agradeció al equipo de cátedra y a sus compañeros. Ella se sintió parte de un grupo. Y yo empecé a ver. Y después de Pola siguió Fabián, que no estaba solo, que estaba con su esposa y con su hijo. Pola había perdido su trabajo, como tantos argentinos en época de pandemia. También había atravesado por una situación difícil, igual que Fabián, cuyo amigo se había muerto. Y después de Fabián, siguió Yamila, Nicolás, Silvina, Silvana, Fernando. Todos, todas, uno a uno, fueron hablando. Y yo los miraba y veía vida, veía colores, veía puertas, veía ventanas, veía toallas colgadas de las puertas, plantas, escuchaba el ladrido de perros, el maullido de gatos. Yo los estaba viendo por primera vez y me quedé pensando en esa pregunta que había hecho Pola. Este es nuestro espacio, ¿no? Claro que sí. Construimos un espacio, pero no era virtual, tampoco era físico. Era un espacio diferente, donde nos encontrábamos. En ese espacio donde nos encontrábamos, hubo posibilidad de soñar. Los docentes somos constructores y sembradores de utopías y de esperanzas. Y los docentes cambiamos y aprendimos. Y los estudiantes también, y seguramente sus familias. Yo aprendí a usar las manos de otra manera, a mirar de otra manera, a mirar una cámara y dar clase a través de una cámara sin tener a mis alumnos al lado. Cambié el aula 310 por el living de mi casa. El aula 310 con las ventanas mirando la ruta, los 2 pizarrones verdes. Ese olor tan particular que tienen las instituciones educativas. Cambié. Y empecé a pensar en cómo habitamos nuestras casas, nuestros lugares, en cómo a través de los meses, los docentes, nos pusimos el sistema educativo al hombro. Pudimos, podemos, siempre podemos, aún en este contexto absolutamente adverso. Y también empecé a pensar en cómo y en cuándo vamos a volver. No lo sé. Y siento dudas y siento incertidumbres, las mismas que sentía en el mes de marzo. Pudimos habitar nuestras casas, pudimos conectarnos, algunos, otros no. Quizás pronto llegará el momento en que nos volvamos a encontrar y volvamos a habitar las instituciones. No va a ser de la misma manera. Vamos a construir otras intersubjetividades. Nos vamos a volver a encontrar. Y en ese encontrarnos, sobre todo, lo que vamos a hacer es volver a vernos.